lo que te queremos compartir hoy, que lo titulamos No te dejaré ni te desampararé. Y estas son palabras de nuestro Dios, no te dejaré ni te desampararé. Y sí, es cierto esto, porque la mayoría de las personas desearíamos no tener que enfrentarnos con situaciones difíciles o complicadas. Sin embargo, muchas veces a lo largo del día y de nuestra vida nos suceden cosas, ¿sí? Esa es la realidad, que nosotros quisiéramos evitar, por supuesto. Y bueno, vamos a empezar, te voy a invitar a que pases a el Evangelio de Lucas, capítulo 4, ¿sí? Vamos a empezar leyendo una situación complicada y complicadísima, podríamos decir, que le sucedió al mismísimo Señor Jesucristo. Es el momento en donde se tuvo que enfrentar con el mismísimo diablo, ¿sí? Y entonces en Lucas 4 vamos a empezar a leer desde el versículo 1 y vamos a llegar al versículo 13. Quiero leerte toda la narración completa sin parar para que veas la dimensión de lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 1: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le dijo el diablo, y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces respondiendo Jesús en el versículo 12, le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Fíjate, el mismísimo diablo, no mandó a ninguno de sus huestes. El mismísimo diablo fue el que tentó al Señor Jesucristo. Como hoy también, de él procede toda tentación. Tanto es así que en el Evangelio de Mateo, por favor, anda un segundito en Mateo 4, donde también se relata todo este pasaje de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 4, en el versículo 3, donde recién acabamos de leer que en Lucas 4 decía que el diablo tentaba al Señor Jesucristo, en Mateo 4, en el versículo 3, lo traduce de esta manera y dice: y vino a él el tentador. En Lucas decía: vino él el diablo, pero acá en Mateo 4 dice: vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjate, ¿ves? Que directamente se refiere al diablo como el tentador. No hay duda que el que tienta, el autor de las tentaciones, es el mismísimo diablo. Jesucristo soportó, resistió todas las tentaciones que el diablo, que el tentador entonces, le presentó. La palabra tentación significa someter a prueba, y en este caso fue someter a prueba la fe de nuestro Señor. Jesucristo venció a las tentaciones, a las trampas puestas
por el diablo con una herramienta. Porque si vos prestaste atención, yo hice hincapié a esta frase: escrito está, dicho está. Y entonces esa es la herramienta con que utilizó nuestro Señor Jesucristo para que el diablo se apartara de él. La herramienta infalible es la palabra de Dios. ¿Te parece a vos? Ponete a pensar, ¿le habrá sido placentero al Señor Jesucristo pasar por todo esto? Por supuesto que no. ¿A quién le gusta pasar por una situación así? Pero se paró firme y no dudó lo que su Padre, que es nuestro Padre también, le dejó en su palabra y nos dejó en su palabra. Jesucristo conocía la palabra de Dios, con lo cual tenía la herramienta fundamental para hacer frente al adversario de Dios, al tentador, a ese adversario que también es nuestro adversario. Bueno, y en contraposición a lo que venimos hablando, para clarificar un poco el tema, acompáñenme a Santiago capítulo 1, versículo 13, que dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bien, ¿quién es el tentador entonces? Como acabamos de leer en Mateo 4:3, claramente Dios no puede ser tentado por el mal. Disculpen, en Santiago leemos que Dios no puede ser tentado, ¿sí? Ni Él tienta a nadie. En Mateo 4:3 leímos que directamente Dios llamó tentador al diablo, quien había puesto a prueba al Señor Jesucristo. ¿Sí? Nuestras tentaciones tienen el mismo origen y el mismo autor que las tentaciones del Señor Jesucristo. Y al igual que Él, tenemos que combatirlas con la palabra de Dios, ¿sí? Por esta razón es tan importante tener palabra en el corazón. Invertir nuestro tiempo en momentos de calma y quietud para guardar mucha palabra de Dios en nuestro corazón, para que en situaciones adversas tengamos con qué combatir al tentador. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 4, versículo 22 hasta el 24. Vamos a leer. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Somos creación de Dios, somos lo mejor de Dios. Y en la medida que conozcamos más la palabra, la voluntad de nuestro Padre, ¿sí? Que es la voluntad de nuestro Padre, la voluntad de Dios está en la palabra de Dios, ¿sí? Ahí está, no en ningún otro lado. Nosotros, ¿qué pasa si nos conocemos más la palabra de Dios? Nos vestimos de un nuevo hombre, ¿sí? O mujer también, para no dar lugar al diablo. Y bueno, para reafirmar un poquito más y continuar sobre este tema, en 1 de Pedro 5, vamos a ver que no es una sola vez que Dios nos advierte de la presencia del tentador, ¿sí? De nuestro adversario, que tentó al mismísimo Señor Jesucristo y nos va a seguir tentando hasta que no retorne Jesucristo, porque sabe que su final está cerca. En 1 de Pedro capítulo 5, en el versículo 8, leemos de la palabra de Dios que dice, nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Vos te imaginás esta escena cuando lees estos dos pasajes, y particularmente el versículo 8? ¿Te imaginás? Es un león alrededor de su víctima. En un descuido, ante una pequeña distracción, el león ataca y la devora. Dios nos advierte de esto porque puede suceder. Es más,
va a seguir sucediendo hasta que llegue el momento del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y todo, ¿sí?, en ese momento vuelve a restablecerse a su estado original, así tal cual Dios lo creó. Y lo que Dios creó, Él mismo vio que todo era bueno. Jesucristo resistió firme en las tentaciones, pero ¿qué? Contando con Dios y su palabra. Nosotros también tenemos que ir en esa misma dirección, ¿sí? Leamos por favor unos versículos anteriores de Primera de Pedro 5, nosotros habíamos leído el 8 y el 9. Bueno, empecemos desde el versículo 6 para comprender por qué Dios nos pide que seamos sobrios y que velemos y resistamos firmes. Desde el versículo 6 leemos, en Primera de Pedro 5, ¿no?, como estábamos recién. Versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y entonces ahí arranca el versículo 8 que nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Gran consejo para tener en cuenta, ¿sí? Veamos otro consejo de nuestro Padre en Efesios 5, por favor, siempre pensando y teniendo en cuenta de que este adversario, nuestro adversario, anda alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? En Efesios 5, versículo 15 y 16, muy cortito pero bien jugoso este pasaje de escritura y donde dice la palabra de Dios lo siguiente: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo? Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Los días en sí mismos, entendés vos que esto es una figura de dicción, no son malos en sí. Los hechos que suceden durante esos días son los malos. Dios nos recomienda que aprovechemos bien el tiempo. Y el mejor aprovechamiento es nutriéndonos con la mejor herramienta para hacer frente a esos días malos, que es con la palabra de Dios. En el siguiente capítulo de Efesios, Efesios 6, también vamos a mantenernos sobre este mismo tema para ver la gran herramienta que es la palabra de Dios. Yendo a la palabra de Dios nos vamos a nutrir de herramientas para poder aprovechar bien el tiempo y hacer frente a las acechanzas de este adversario. Efesios 6, desde el versículo 10, leemos lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Te dice cómo, en el versículo 11. ¿Cómo? Vistiéndonos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, en el 13, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para podéis resistir, otra vez lo menciona, en el día malo. Y habiendo acabado todo, seguir estando firmes, ¿sí? Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues, nuevamente nos dice, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y cómo?
en el 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mirá qué semejante armadura que nos dio Dios, ¿sí? Entonces, estos son, si en los últimos pasajes que leímos, mirá los grandes consejos, algunos de los consejos que nos da nuestro Padre. Echar toda nuestra ansiedad a Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Que aprovechemos bien el tiempo y que nos fortalezcamos en Dios y en el poder de su fuerza. Dios es en realidad en que los días son malos, es realista, ¿sí? Los días son malos. Sí, los días, claramente Dios dice que los días son malos, ¿sí? Nosotros con Dios lo podemos hacer buenos. Esa es la gran diferencia. Tenemos disponible, después de leer todos estos versículos, tenemos claramente disponible toda la armadura de Dios para poder resistir al día malo. Si Dios lo dice en su palabra, estamos seguros que es así, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no miente. Y así lo vamos a ver en Números capítulo 23, versículo 19. Por favor, vayan ahí. Para corroborar que lo dice la palabra de Dios, por supuesto. Anótatelo si no llegás a tiempo. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Dios no miente, eso está muy claro, ¿sí? Él nos dice que a través de su palabra algo, y Él lo cumple, ¿sí? Por favor, vayan a Génesis capítulo 28, versículo 15. Génesis 28, 15. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Nuestro Dios no nos defrauda, ¿sí? Él cumple su palabra. Ahora quisiera leerles otras hermosas versiones de este mismo versículo de Génesis 28, 15, por favor. Esta es la traducción en lenguaje sencillo. Yo estaré contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Te cuidaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Y otra versión de Génesis 28, 15, traducción del Nuevo Mundo, dice así: y he aquí, estoy yo contigo, y ciertamente te guardaré en todo el camino por el cual estás yendo, y ciertamente te haré volver a este suelo, porque no voy a dejarte hasta que realmente haya hecho lo que te he hablado. Esta fue una conversación entre Dios y Jacob. Nuestro Padre Celestial prometió que estaría con él, que lo cuidaría y que no lo iba a abandonar hasta que cumpliera su promesa. Este sigue siendo nuestro Dios. Él no miente. Dios acompaña hasta el final a su gente, hasta cumplir todas y cada una de sus promesas, todas completas, siempre. Otro ejemplo de esto, de la naturaleza de Dios, lo vemos en el libro de Josué, que es una tremenda promesa que le da Dios a Josué. Por favor, precisamente en Josué, capítulo 1, versículos 5 y 9. Josué 1, 5 y 9. En el 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. En el 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sí? Le dice, como estuvo con Moisés, ¿sí? Estaré contigo, como así. Y hoy en día está en cada uno de nosotros, ¿sí? Que somos sus hijos, no solo con nosotros, sino en nosotros está, ¿sí? Somos su familia. Fíjense que Dios no niega la existencia de presiones, y si lo negara, ¿para qué alentaría a esforzarse, a ser valiente, a no temer ni a desmayar? No tendría sentido que nos alentara a hacer eso, si no existirían estas presiones. Por eso ahora,
como para tener presente, vamos a ver unos pasajes de Salmos, andá yendo al Salmo 73, donde vamos a ver el inmenso amor que Dios nos tiene para poder seguir cumpliendo esto que le dijo a Josué, de no dejarlo ni desampararlo, pero que se mantenga firme, que no tema ni desmaye, ¿sí? Y lo que vamos a leer del Salmo 73 lo podríamos leer en tiempo presente, ya que Dios es el mismo que fue con Jacob, con Josué, con David, que fueron sus siervos, ¿sí? Cuanto más con nosotros, que somos sus hijos. Y lo será para todos aquellos que renazcan en el futuro hasta que llegue el momento del retorno del Señor Jesucristo. Bueno, Salmo 73, ya llegaste en el versículo 21 al 26. Dice así la palabra de Dios. El salmista dice: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Fíjate que estaba como pasando una situación dificilísima, parece. Pero miremos cuál fue la solución. En el versículo 23 lo dice: con todo, yo siempre estuve contigo. Acá muestra la elección de estar con Dios. Lo hizo partícipe, ¿sí? Lo dejó actuar porque sabía que Dios era y es siempre la única solución, ¿sí? A ver, te retomo el 23 entonces, que dice: con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Mirá qué linda figura esta. 24. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Una y otra vez, Dios siempre es nuestra única solución a los problemas. Nos está cuidando, nos está guiando. Por supuesto que Él no desea que pasemos por estas dificultades, por ninguna dificultad, pero si esto sucede, Dios estará ahí sosteniéndonos, levantándonos, guiándonos, para que no nos caigamos y evitemos ser vencidos por la situación, ¿sí? Él nos tiene de su mano derecha, pero si nosotros no le correspondemos con esa ayuda que nos brinda, no estiramos nosotros también nuestra mano, seguramente tendremos las consecuencias opuestas a la ayuda divina. Seguimos en el 27, en el versículo 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. No hay dudas que no es nuestro Dios el que destruye al que se aparta. Es la consecuencia de no aceptar la mano de Dios tendida para ayudarnos. 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. En estos dos versículos está el contraste de elegir o no a Dios, de considerarlo como la solución a cualquier situación no deseable, la decisión de hacer o no partícipe a Dios para encontrar su protección incondicional, ¿sí? Vamos a seguir en Salmos 91 ahora. El Salmo 91 del 2 al 7, ¿sí? De donde vamos a ver que a pesar de toda circunstancia, sea cual fuera la situación, nuestra confianza en Dios, la seguridad de su protección, debería ser incondicional. Él nos asegura su cuidado, sí y solo si nosotros nos dejamos cuidar, porque eso es lo que más le gusta, ¿sí? Salmo 91 del 2 al 7 y del 10 al 12 vamos a leer. En el 2 arranca así: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, que estas son situaciones adversas, ¿no? Obviamente. 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga, ¿sí? Que la adarga es un escudo hecho de cuero y de forma ovalada y posteriormente con forma de corazón,
¿sí? Escudo y adarga es su verdad. 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuelve de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y en el 10 dice así: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Listo, sin palabras esto, ¿sí? Fíjate que este Salmo 91 es lo que nosotros escuchamos en la canción, ¿sí? Dios no quiere ni siquiera que caigamos ni que tropecemos, nada. Y si hay, nos van a caer a los costados, pero no nos va a pasar nada si nosotros elegimos tenderle la mano derecha que Él nos tiende, ¿sí? Agarrársela. No hay aflicción existente que nos pueda separar de Dios, siempre que dejemos que Él sea partícipe en el problema y la solución ya está asegurada. Dios no nos defrauda, solo debemos dejar que Él nos guíe y que su palabra esté guardada en nuestros corazones, ya que de esa manera somos más que vencedores. Y anotate para leer después Romanos 8 del 28 al 39, ¿sí? Recuerden lo que Dios nos dice: yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios te bendiga.